Hola, bienvenidos queridos amigos. Hoy me he vestido con mis mejores galas en ocasión de hablarles sobre la Sura Al-Ikhlas. Esta es una sura muy importante y voy a comenzar por el nombre que recibe, Ikhlas. ¿Por qué recibe ese nombre? La palabra Ikhlas significa sinceridad, pureza, y también significa ser salvado, ser liberado, y también quinta esencia. La quinta esencia es algo medular, es algo central, es aquello que es lo más puro, lo más esencial de algo. Algo en estado puro es algo que no tiene alteración, no adolece de fallas y no está mezclado con ninguna otra cosa. Algo que es puro en sí mismo, es unitario, conforma una unidad, pues no hay ninguna otra cosa en él que él mismo. Ese es el sentido de Ikhlas. Cuando observamos algo, establecemos una diferencia entre aquello que observamos y entre nosotros mismos, que somos el observador. Cuando pensamos algo, aplicamos lo mismo, establecemos una diferencia, una distancia entre aquello que contemplamos a través de nuestra intelección y aquello que somos. Ikhlas, por el contrario, no admite esa separación entre lo observado y el observador, entre lo contemplado y el contemplador. Lo que Ikhlas anhela es que ambos se hagan uno, que no exista diferencia entre lo observado y el observador. Al-Khalis es un atributo divino y significa el puro, que no está mezclado con ninguna otra cosa, que está inalterado, que es completamente verdadero. El sufí debe aspirar a ser Khalis, a ser completamente puro. En el amanecer del Islam, en la Meca, cuando estaba siendo hostigado por las influyentes familias mequíes que hacían grandes negocios con la idolatría y por tanto rechazaban una religión monoteísta que estaban haciendo, el mensajero de Alá, la paz sea con él, fue interpelado por un grupo de estos recalcitrantes infieles que le preguntaron acerca del linaje de su Dios. Y fue en ese momento en que esta sura fue revelada. Esta sura dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Es decir, en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Di, Él, Alá, es uno. Alá es el eterno. Él no engendra, ni es engendrado, y nadie es como Él, y no hay comparación. Esto refiere directamente a la unidad y a la unicidad de Alá.
Alá es único, no tiene nada que se le pueda comparar, ninguna criatura puede ponerse en el lugar de Alá. Ni siquiera en el lugar inmediato. Por eso dice, Él no engendra ni es engendrado. Hay 2 suras en el noble Corán cuyos nombres no son citados dentro de la sura misma. Y una de las suras es la sura Al-Fatiha, que es la que abre al noble Corán. Y la otra es la sura Al-Ikhlas. Tal detalle habla de la identidad integral de cada una de estas suras, ya que en su cohesión unitaria no es admisible la doble mención de tal nombre, dado que sería una iteración, una redundancia especulativa. Esto refiere directamente a la unidad y la unicidad, es único. El orden de los capítulos del noble Corán no sigue la correlación histórica. Una vez concluido el noble libro, el ordenamiento y numeración de las suras fue realizado por gente inspirada. Y por tanto, también lo es la asignación del número a cada capítulo. No es por azar que esta sura recibe el número 112. El valor abjad de la palabra Ikhlas es 722, que da a la frase Kala falhakku walhakka akul hu Allahu ahad, que quiere decir, Él dijo la verdad y la verdad digo, Él, Alá, es uno. Esto es la suma de 2 ayat, el 38, 84 y el 112, 1. Por eso, la sura Al-Ikhlas inicia diciendo Qul, Kala falhaku, walhaka akul, hu Allahu ahad. Eso suma 722 y está diciendo, Él dijo la verdad y la verdad digo, hu Allahu ahad. Es decir, que no solamente lo estamos diciendo a través de la revelación que está escrita en el noble Corán, sino que además estamos siguiendo la cadena del noble profeta, sallallahu alayhi wa sallam, porque dice, Él dijo la verdad y la verdad digo. ¿Y por qué esta sura tiene el número 112? Siendo que por orden de revelación es la número 22. Bueno, hay una cierta correlación matemática que no viene al caso citar aquí, entre el número de sura, el orden de revelación y la cantidad de ayat. Eso da una serie de números que significan ciertas cosas. Pero 112 lo podemos ver, porque uno podría pensar, ¿y por qué no 111? 1, 1, 1.
Bien, podría ser la unidad en las tres dimensiones. La unidad hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, arriba y abajo. Es decir, estar rodeados de la unidad. Bien, pero falta un detalle. Falta otra dimensión, que es la unidad entre uno mismo y el uno. No solamente la unidad tiene que estar a tu alrededor, sino que tenés que estar imbuido de la unidad, ser absorbido, fundido en ella. 112, de tal modo, podría ser desdoblado como 1, 1 y el 2 como 1, 1. Entonces nos da 1111. 1111 es un número extremadamente importante que alude a estas cuatro dimensiones de la unidad. Así como a los infieles los rodea la oscuridad, por todos sus lados, a sus cuatro costados, arriba y abajo y dentro de sí mismos, a los creyentes los rodea la luz, que es la unidad. Si hay una soga, una cadena que te salva del error, es esta sura. Es inequívoca. Es la sura al-Ikhlas. Y el valor es 1111. Lo podemos obtener sumando lo que yo llamo las 5 más grandes alabanzas, que son Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La Hawla wa la Quwwata illa billah, La ilaha illallahi. Estas 5 grandes alabanzas suman 1111. Por el momento, esto ha sido todo por hoy y continuaremos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.